La pantalla. Dándole. Súper. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva versión del seminario del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Hoy día tenemos el placer y el honor de contar con una candidata de nuestro programa, la señorita Claudia Eugení Soto, que nos viene a presentar su trabajo de investigación, valorización de relaves mineros en hormigones imprimibles en 3D, una estrategia económica circular para reducir la huella de carbono y CO2 del hormigón. Muchas gracias a todos por estar. Claudia es ingeniera civil de construcción y magíster en ciencia de la ingeniería de nuestra universidad, donde actualmente es candidata a actor de nuestro programa. Su investigación desarrolla en colaboración con Codelco y busca impulsar una construcción más sostenible mediante la valorización de los relaves mineros en la impresión 3D con hormigón. Adelante, Claudia. Muchas gracias por tu tiempo. Adelante. Acá con esto se avanza y ahí puedes retroceder. Excelente. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Como bien dijo el profesor, mi investigación se centra en los efectos técnicos, económicos y medioambientales de usar los relaves mineros en la impresión 3D con hormigón. Y hoy día les preparé una presentación sobre toda mi investigación, un poco general, no tan en detalle en los resultados, y también harto sobre la pasantía que realicé hace unas semanas ya que regresé en la Universidad de Tokio. Entonces, para comenzar, un poco de contexto. Los relaves mineros son un problema bastante existente en nuestro país. Dada la actividad minera que existe, la actividad minera hace más o menos un 12% del PIB, por lo tanto es algo muy importante para nosotros como chilenos, pero eso nos deja un problema grande y creciente que son los residuos de la minería, particularmente los relaves, que son una mezcla de rocas molidas, a veces con metales pesados, agua, y que pueden generar no solo contaminación, sino también accidentes en algunos casos. Por lo tanto, particularmente las mineras están hoy en día muy interesadas en reducir este vacío medioambiental, y de hecho el Ministerio de Minería lo puso como dentro de su Agenda 2025, estudiar el uso y la reutilización de estos materiales dentro de los materiales de construcción. Por otro lado, tenemos el problema de la industria de la construcción, donde el cemento, la industria del cemento es responsable del 8% de las emisiones de CO2 antropogénicas y que dependemos de materiales finitos que se están volviendo más escasos. Entonces, aquí se ve una oportunidad con esta nueva tecnología que es la impresión 3D con hormigón, que nos da tres principales beneficios. La primera es que se erradican los moldajes, que son una gran parte del costo de una estructura de hormigón, y además de la emisión al medio ambiente, también se utiliza menos material, menos hormigón, porque lo podemos colocar en lugares donde realmente lo necesitamos y optimizar. Y también nos da una colocación más precisa, por lo tanto tenemos menos pérdidas. Entonces, los componentes de un hormigón convencional son los siguientes, donde el 45% del gran componente es el agregado grueso. A eso le añadimos agregado fino, agua, un aglomerante y una parte de aire que viene incluida naturalmente. Y el problema es que el hormigón imprimible no usa agregado grueso, por lo tanto tenemos que compensar todo ese volumen perdido con otros materiales, y en este caso se hace con agregado fino y con pasta de cemento o aglomerante y agua. Entonces eso nos lleva a un problema, ya que la pasta de cemento contiene cemento y nos aumenta la huella de CO2 de nuestro hormigón imprimible y por lo tanto deja de ser sustentable. Entonces, lo que han hecho la mayoría de los investigadores que están utilizando esta tecnología es utilizar materiales cementicios suplementarios que pueden ser
materiales naturales o residuos de otras industrias, pueden ser hidráulicos o puzolánicos, en general son materiales finos y tienen una composición química bastante variable entre cada uno de los materiales. Se utilizan muchas veces lo que es la ceniza volante, la escoria, el humo del sílice y las arcillas. Y los relaves vendrían siendo uno más. Entonces, como se ve en este gráfico, ahí la barra negra es la disponibilidad de estos materiales y la barra verde es el uso de estos materiales en el hormigón. Entonces, como podemos ver, el principal es el cemento, ya que eso es lo que se ha usado tradicionalmente, pero también vemos un poco en el slag, que es la escoria, la ceniza volante, las puzolanas y el limestone, que vendría siendo la piedra caliza molida. Y como podemos ver, los más disponibles son las arcillas calcinadas y los fillers o tailings, que son los relaves. Y no se están usando. Además, los que son más estudiados, que son estos tres que están destacados, ya están muy estudiados y estandarizados, muchos están dentro de las normas oficiales, pero el problema es que hay muy poca disponibilidad y por lo tanto se van a ir acabando, sobre todo si queremos hacer hormigones cada vez más sustentables. Entonces, nace esta oportunidad de estudiar los relaves como un reemplazo de cemento adicional, particularmente en la impresión 3D. Entonces, contamos con tres hipótesis en esta investigación. La primera es enfocada en el estado fresco del material, que es que los relaves, al incorporar los hormigones imprimibles, para que sean imprimibles depende más de las propiedades físicas que las químicas de los relaves. Y eso nos daría un beneficio, ya que es más fácil de controlar las propiedades físicas que las químicas de estos materiales. Como segunda hipótesis tenemos en estado endurecido que la inclusión de los relaves nos va a permitir tener una unión intercapa más fuerte que la que es solo con cemento, dado que estos materiales tienen menor reactividad química y eso nos permite, aunque sea contraintuitivo, una mejor unión entre las capas. Y por último, que el uso de este material, los relaves en el hormigón imprimible, va a disminuir el impacto medioambiental y va a mejorar el costo de este material. Entonces, esto se dividió en 5 etapas. La etapa 0 fue más de desarrollar los ensayos de imprimibilidad, que nos tomó mucho tiempo, ya que en nuestro laboratorio no teníamos eso desarrollado y es algo que se ha estado estudiando durante estos años. Luego vino la etapa de caracterización química y física de los materiales que iba a utilizar. Una etapa en estado fresco, donde se estudió tanto pasta de cemento como mortero con relaves. Una etapa en estado endurecido, donde se imprimió con una impresora 3D a mediana escala y se extrajeron elementos impresos para caracterizarlos en estado endurecido. Y por último, una etapa de análisis de costos y análisis de ciclo de vida a nivel muy limitado. Entonces, para comenzar, en la caracterización, que es, como bien decía el profesor Alejandro, este es el doctorado con la industria, por lo tanto yo tengo una entidad asociada que es Codelco en este caso, y son ellos que me proveen de estos materiales que yo puedo estudiar e incorporar en estos hormigones. Entonces, con Codelco decidimos estudiar principalmente los residuos que se generan en un radio de 50 kilómetros de Santiago, dada la población que hay en Santiago y la demanda que hay por estos materiales. Por lo tanto, se eligió Andina y Teniente, y de esas dos operaciones se optaron por 3 depósitos de relave. Salen aquí en esta lista, aquí están todas las operaciones de Codelco y los relaves existentes para cada una de esas operaciones, y vemos el porcentaje de uso de cada uno de esos depósitos. Entonces, podemos ver que hay más de uno que ya están 100%, de ahí la necesidad de crear estos depósitos y que es una inversión muy, muy grande para la empresa. Entonces, se eligieron estos depósitos de relave que están sin nombre y se puede ver que el porcentaje de uso de la empresa total respecto a la capacidad que tienen es de 40%, que uno puede decir, bueno, tiene todavía holgura para trabajar. Y es cierto, pero si quieren seguir trabajando eternamente y extraer cobre hasta que no quede cobre, van a necesitar más espacio.
Entonces se fueron a buscar estas muestras, tanto la operación de Andina como la operación de Teniente, y se comenzaron a caracterizar. Entonces, para caracterizarlas se hizo una preparación de las muestras, se secaron, se agregaron y además se tamizaron para que estuvieran dentro de un tamaño de partícula uniforme para comparar. Y aquí se hizo un estudio de tamaño de partículas de todos los relaves, también junto al cemento que se va a utilizar y a un cuarzo molido, un polvo de cuarzo, que lo utilizamos en el laboratorio como un material cementicio suplementario con muy poca reactividad. Es decir, tiene muy poca, no promueve la reacción del cemento, por lo tanto es el peor de los casos, es como la línea basal. Entonces con eso vamos a ir comparando el relave que de por sí se sabe que tiene baja reactividad. Entonces queremos ver si es mejor del polvo de cuarzo o si bien está dentro de la misma orden de magnitud. Entonces, además de esto, se hizo una caracterización por fluorescencia de rayos X que nos da la composición química de cada uno de estos materiales y podemos ver que en este diagrama ternario que se utiliza normalmente para caracterizar los materiales cementicios, aquí tenemos el cemento que tiene, ¿no es cierto?, una gran cantidad de calcio, que es lo que lo hace bien reactivo, y por el otro lado tenemos todos los relaves a este costado, es decir, que tienen muy poco calcio. Entonces, lo esperable es que sean con baja reactividad. Además, tenemos otros materiales, referencias de dónde se colocarían otros materiales cementicios suplementarios, como la escoria, la ceniza volante y las puzolanas naturales, y vemos que los relaves calzan justo con las puzolanas naturales, que son algo que ya se utiliza en Chile y por lo tanto nos da también luces de que esto es algo que podría ocurrir en nuestro país. Entonces, aquí dentro, si hacemos un zoom, vemos que algunos relaves están más arriba. Sí, que es perfecto en nuestros materiales. ¿Están haciendo preguntas? Además del XRF, no voy a entrar en tanto detalle aquí, se hizo también caracterización con otros ensayos, por ejemplo el XRD y el QuentScan, que nos da mayores detalles respecto a las especies que hay en cada uno de estos materiales. Podemos ver que los relaves son principalmente cuarzo. Recuerden que yo voy a comparar con cuarzo, entonces los relaves son cuarzo con otras cosas. Y tenemos que ver si es que esas otras cosas van a generar una diferencia, van a promover la reacción o no. Y podemos ver que además lo importante aquí con los relaves y que es algo, una preocupación recurrente, es la presencia de cosas malas dentro de los relaves, contaminantes o cosas que nos puedan generar un daño en el hormigón. Y hay que tener particular cuidado con las especies sulfurosas, particularmente la pirita que está existente en la mayoría de los relaves chilenos. Y pudimos ver que en todas las muestras hay una muy baja presencia de pirita, particularmente en las muestras más jóvenes, es decir, que se extrajeron, se operaron hace poco, porque probablemente las muestras más viejas ya lixiviaron al suelo o al fondo del depósito todos estos materiales que podrían ser más problemáticos. Entonces, como parte de la caracterización, se prepararon estos cubitos para poder caracterizar la resistencia a 7 días y a 28 días. Y aquí, miremos el de 28 días, podemos ver que se sigue una tendencia. Mientras más vamos reemplazando el cemento, más va disminuyendo la resistencia, lo cual es esperable, pero podemos detectar que hay algunos que son mejores que otros, particularmente 25% de reemplazo. Y estos son los rangos convencionales de reemplazo de cemento en la industria. Entonces, alguno de estos relaves probablemente sería un buen uso dentro de la industria. Y si vemos, podemos ver que estos, los que son mejores, se encuentran más arriba en el diagrama ternario. Entonces, uno podría hacer la hipótesis de que aquellos que tienen una mayor presencia de aluminato tienen un poquito mejor resistencia que los otros. Entonces, para no repetirme, estas son las principales conclusiones de esta etapa de caracterización. Mucha presencia de cuarzo,
hay que tener cuidado con la pirita y son principalmente cristalinos estos relaves. Por lo tanto, no esperamos que sean muy reactivos ni que promuevan la resistencia que se vio reflejado en los resultados. Para la etapa 2 se hizo estado fresco, ¿no es cierto? Primero con pastas de cemento. Entonces, estos fueron los componentes. Primero se hizo un estudio solo con polvo de cuarzo para ver de qué forma estas propiedades físicas afectan en la rheología, el estado fresco y también la resistencia. Y además se hicieron algunas mezclas con relaves, con uno de los relaves que conseguí. Y después en la etapa de morteros se incorporó el relave ya dentro de la mezcla principal, además de arena en 2 tamaños distintos y el agua y los aditivos que normalmente usamos en los hormigones imprimibles. Entonces veamos primero los resultados de lo que fue el análisis de las pastas de cemento. Aquí las variables que estudiamos fueron principalmente el reemplazo de cemento, el área superficial específica y la densidad de partículas. Entonces, con esto se hizo un diseño factorial con 3 variables y distintos niveles, que son las que acabo de decir, y con esto salieron 17 mezclas con algunos puntos de validación para poder validar el modelo generado con este modelo, o con este factorial. Entonces, el reemplazo de cemento se controló con diseño de mezcla y las otras se controlaron mediante molienda, que es el que vemos aquí, un molino de bolas que primero se muele, cierta cantidad de tiempo y luego se caracteriza la muestra molida con esta máquina que nos permite ver la distribución de tamaño de partículas. Entonces, aquí pudimos ver que no estaban necesariamente asociadas la superficie específica con la densidad de partículas, por lo tanto se pudieron mover separadamente dentro del diseño. Entonces, dentro de los ensayos que se hicieron varios ensayos reológicos, que son esta máquina que nos ayuda a entender cómo fluyen los materiales y cómo es el comportamiento en estado fresco de estas mezclas, además de hacer estos cubitos nuevamente para caracterizar la resistencia a 28 días. Y para no entrar en detalle, aquí les hice un punteo de los resultados principales. Es que la densidad de partículas no tuvo un gran efecto en las propiedades reológicas, la área superficial sí tuvo un efecto relevante y los modelos reológicos generados con el polvo de cuarzo predijeron bien los comportamientos de las mezclas con polvo de cuarzo, no así las con relave. Por lo tanto, el relave es algo diferente más allá del tamaño de la superficie específica que está generando una diferencia. Entonces, no es algo totalmente no reactivo o bien hay algo que no estamos estudiando. Y por último, bueno, eso, que el cuarzo tiene una diferencia con los relaves y por lo tanto hay que estudiar cuál es esta diferencia. Puede ser física con absorción o química, dada la composición, la diferencia en la composición de estos dos materiales. Después, para los morteros, se hicieron ensayos parecidos. En este caso, las variables que se movieron fueron en la cantidad de agregado, es decir, de arena, el reemplazo de cemento, la cantidad de relave y la superficie específica, que fue la propiedad que nos salió relevante en la primera fase. Entonces, similar, se hizo aquí un diseño experimental. Se controló la variable química de los relaves, se fue combinando con este cuarzo que sabemos que es totalmente inerte. Entonces, uno que era totalmente reactivo, entre comillas, era 100% relave, y otro que era 0% reactivo era cuarzo, 100% cuarzo. Entonces, así fuimos haciendo diferentes reemplazos. Entonces, con este factorial salieron 23 y un nuevo modelo que nos permitió indagar más todavía en estos comportamientos. Entonces, primero, aparte de la reología, se hicieron estos ensayos de imprimibilidad, que fue lo que desarrollamos en la etapa 0, lo que es la mesa de flujo, lo que es el green strength o la resistencia en estado fresco, y la extrudabilidad, que nos permite ver qué tan extruible es el material de forma binaria, es decir, si es que sale o no sale de la máquina. Entonces esto se hizo a distintos momentos, a distintas edades del material, una vez mezclado, además de los
ensayos reológicos y ensayos a 28 días para cuantificar resistencia. Entonces, los resultados, aquí tengo algunas, así se ve el ensayo de Green Strength. En el fondo uno pone este cubito en estado fresco y lo aplasta y va extrayendo la curva de ese material. Entonces, podemos ver que los distintos variables tuvieron distintos efectos en esto. Por ejemplo, en la cantidad del agregado sí generó un cambio bastante significativo. A los 70 minutos podemos ver que el que tiene más agregado tenía más resistencia fresca, mientras que la cantidad de cemento fue más significativa todavía. Y lo que es la cantidad de relaves, un efecto, pero no tan significativo como las otras dos variables, mientras que la superficie específica prácticamente no tuvo efecto. Entonces aquí uno puede hacer varias hipótesis. La principal es que como estamos diluyendo el efecto del aglomerante porque le estamos metiendo mucha arena, deja de ser tan relevante la propiedad física del aglomerante. Además aquí tenemos los resultados de la extrudibilidad, que siempre me da un poco de risa este slide, pero así es la ciencia. Podemos ver que la que genera principales diferencias visuales es la presencia de agregado. Se puede ver visualmente una diferencia, en las otras no se puede ver tanta diferencia. ¿Ya? Entonces, las conclusiones de esta fase, resumidas, para no mostrarles los resultados, en lo que es la mesa de flujo, se puede ver que a mayor cantidad de agregado y contenido de relave disminuye la fluidez. Esto va de la mano con lo que dice la teoría. También el reemplazo de cemento aumenta la fluidez en el tiempo y el modelo generado con este relave se adapta bien a cierto tipo de relaves, pero no a todos. Entonces, hay una diferencia entre los relaves que puede ser química, puede ser la absorción, y no es lo mismo para todos, es decir, no todos los relaves son iguales. Después, para lo que es el Green Strength, la cantidad de cemento fue el principal driver de lo que es la resistencia, después el agregado y después el relave. Y la superficie específica prácticamente no tuvo efecto. Y por último, las propiedades riológicas también tuvieron otras conclusiones, pero no voy a entrar en riología porque es muy largo. Y como tercera etapa ya pudimos usar la impresora, que es una impresora mediana que nos permite imprimir en un volumen de 600 milímetros cúbicos. Aquí pudimos hacer dos mezclas con el mismo relave que estábamos usando en el diseño, en donde se reemplazó 30% del volumen del cemento con relave y todo el resto se mantuvo igual. Y la estructura a imprimir fue esta, es algo muy sencillo con doble cordón para poder extraer los testigos y después caracterizarlo en estado endurecido. Entonces, esto se dio de la siguiente forma. Aquí claramente tenemos cosas que mejorar en el proceso de impresión, pero nos permitió poder sacar estos testigos. Aquí tenemos el que no tiene relaves y aquí tenemos el que sí tiene relaves. Y como se puede ver, no se ve una gran diferencia, al menos visualmente. Esto se curó por 28 días y luego se extrajeron estos elementos de la estructura impresa. Aquí el proceso de extracción, y también, bueno, se ensayaron en distintas direcciones para ver lo que es la anisotropía del material. Entonces, en estas distintas direcciones, podemos ver aquí en este gráfico de resistencia a la compresión normalizada, es decir, la resistencia que se obtuvo se dividió por la resistencia del elemento monolítico, es decir, la resistencia basal del hormigón. Podemos ver que no hubo una disminución tan grande de resistencia. En la dirección XZ, que es esta de aquí, se vio una pequeña disminución, pero dado que el error es tan grande, podría ser también algo solo de desviación, ¿cierto? Y también se vio que entre el relave y el de solo cemento tampoco hubieron diferencias significativas, lo cual es muy bueno.
Esto es en compresión. Lo que nos importa es la flexión, ya que esto, en esta dirección se le llama el talón de Aquiles de la impresión 3D, ya que estas uniones son lo que le quita resistencia. Entonces, así fueron las resistencias obtenidas. La dirección IZ es la que más nos importa y podemos ver que están dentro del mismo orden de magnitud respecto a la convencional, lo cual valida en cierta parte nuestra segunda hipótesis. Y en las otras direcciones también se vio más o menos lo mismo, salvo en la XY, que algún fenómeno ocurrió que en esa dirección puede hacer que los cordones salieron más discontinuos u otras razones de fabricación. Entonces, como conclusión de esta etapa, la experiencia de imprimir con esta mezcla con un gran reemplazo de cemento nos muestra de que es imprimible. Es decir, técnicamente podemos imprimir estas mezclas con Relave, lo cual es bueno. Y pudimos notar que las mezclas con Relave sí tienen un poquito menos de estabilidad dimensional. Es decir, se deforman un poco más bajo el peso de las siguientes capas. Además, el efecto en la unión intercapa, que era lo que nos interesaba, todavía tiene que estudiarse más, ya que esto es solo una muestra, y eso es lo que fui a hacer a Japón. Entonces, estuve en esta pasantía en la Universidad de Tokio, que fue una excelente experiencia, muy enriquecedora a nivel cultural, y también me permitió avanzar. Esta fue mi carta Gantt de trabajo mientras estuve allá, un poquito más de 5 meses. Al principio, por supuesto, tocó aprender a usar todos los equipos, etc. Pero el objetivo principal de ir para allá era evaluar el efecto de estos relaves como reemplazo en tanto estado fresco como endurecido. Y allá ellos usaban solo la mesa de flujo para caracterizar el estado fresco, y entonces me enfoqué sobre todo en poder imprimir y en extraer los elementos de las cosas impresas y poder caracterizarlos dentro de sus máquinas. Entonces, estas fueron diseños de mezcla que utilicé allá. Tuve que llevarme los relaves a Japón y logré hacer estas mezclas. Aquí está por peso y ahí está por volumen. Y uno de los aprendizajes más importantes que saqué de esta experiencia es que al imprimir la mezcla con relave, ocurrió que no lográbamos extruir la mezcla así como lo logramos hacer en Chile. ¿Y cuál fue la diferencia? Que en Chile tenemos un extrusor que tiene una área constante, el extrusor. Es decir, no hay ningún aumento de presión. Mientras que la que tenían en Japón era un cono. Entonces disminuía el área de extrusión mientras más avanzaba y aumentaba la presión. Entonces eso hacía que se empaquetara mucho el material y no lograba extruir. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que tenía los medios para poder separar el relave allá por tamaño. Entonces, lo que hice fue considerar dentro de todo el relave que el relave aportaba tanto una parte de arena como una parte de aglomerante. Entonces, por eso ven dos franjas aquí. Ven relave, es decir, arena de relave y reemplazo de cemento de relave. Y eso sí me permitió imprimir. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los resultados de la mesa de flujo. Podemos ver que el relave nos da un poco más de fluidez en el tiempo. En el fondo lo que muestra esto es el diámetro de un cono que levantamos en el fondo y fluye. Entonces, mientras más amplio el diámetro, más fluida es la mezcla. Entonces, es esperable que esto disminuya en el tiempo. Y vemos que el relave sigue la misma tendencia que la que tiene solo cemento, solo que al final aumenta un poco la fluidez, o sea, la mantiene. Pero aquí arreglamos esa mezcla porque claramente esta disminución de fluidez no nos sirve en la impresión 3D. Tuvimos que añadirle aditivos, estudiar los aditivos japoneses, cuál nos funcionaba ya, y logramos obtener estas dos mezclas que sí nos servían. Esto es lo que llamamos la ventana de imprimibilidad. Entonces, podemos ver que la que tiene relave se mantiene 100% dentro de la ventana hasta
casi 100 minutos. Entonces nos da un gran espacio para imprimir y espacio para trabajar en obra. Entonces, estos fueron los intentos de impresión, fueron muchos intentos, mucho ensayo y error, aprender a usar las máquinas allá, hasta que al fin se logró imprimir y fue una gran hazaña en realidad. Y pudimos ver que este es el caso con 0% relave, todos los parámetros de impresión, y el caso con 30% de relave, que uno ve al ojo ya diferencias, ¿no es cierto? Se ve mayor fisuramiento. Todo esto tiene distintas explicaciones que podríamos encontrar. Aquí tenían prácticamente la misma fluidez. Entonces algo está ocurriendo más allá de la fluidez que está generando estas diferencias. Entonces podemos ver menor estabilidad dimensional respecto a lo que habíamos visto en Chile, que era mayor estabilidad dimensional la que tiene 0% relave. Ahí algo está pasando, no sabemos todavía. Menor fisuramiento y la misma constructibilidad. Y para el caso de los relaves vimos mayor estabilidad dimensional, más fisuramiento y también la misma constructibilidad. Entonces esto nuevamente se curó 28 días, se sacaron los distintos de la estructura en distintas direcciones, así como muestra la figura, y esta nuevamente es la dirección que nos va a mostrar la unión intercapa. Entonces, aquí, en cambio, a diferencia de Chile, ahí yo tuve que extraer las muestras yo misma, así que tuve que aprender a usar la sierra circular, y eso también fue una gran experiencia, ya que los japoneses tienen un nivel muy alto de seguridad y estándar de cuidado en el laboratorio. Y logramos extraer las muestras. Nuevamente aquí, visualmente ya se ven diferencias. La que no tiene relave se ve claramente algunos espacios entre los filamentos. Esto se puede ver a muchas cosas, pero lo principal es que le faltó fluidez acá. Y el del relave se ve un poco más homogéneo. Pero igual se alcanzan a ver, distinguir las capas, y eso no es lo que queremos. Queremos que sea algo totalmente liso. Entonces, nuevamente se caracterizaron estas muestras. Esto es solo de referencia en el fondo, porque esta es la resistencia basal de las mezclas. Podemos ver que aquí la diferencia entre el hormigón de base japonés es muy alta. Tiene una gran diferencia con la que tiene relave. Y eso es por la calidad del cemento, por varias razones. Entonces es esperable que disminuya mucho nuestra resistencia, porque ya de base está disminuyendo mucho. Entonces podemos ver la resistencia a la compresión normalizada, sigue la misma tendencia que lo que ocurrió en Chile, ¿no es cierto? Podemos ver que hay una pequeña disminución en el caso del relave, lo cual es esperable por el comportamiento de las mezclas allá. Y no hay diferencias en las direcciones, entonces no hay anisotropía en la compresión. Mientras que en la aflexión pudimos ver que la que más nos interesa, que es esta, en este caso el relave sí fue mejor. Entonces, algo estamos haciendo bien para que sea mejor. Quizás fueron por otras razones, quizás el método de fabricación no era el mismo, pero nos da esperanza de que esto sí podría ser algo prometedor para esta tecnología. Además de eso, se hizo una pequeña comparación, esto todavía lo tengo que profundizar, de emisiones de CO2 y de costos. Aquí, para calcular lo que son las emisiones del relave, tengo en el público un experto en análisis de ciclo de vida, así que voy a tener cuidado. Se asumió un cut-off en la mina, es decir, no tiene emisiones desde antes de que se extrae, como que es una base de cero, el relave, como un material virgen. Y solo se consideraron cosas energéticas como molienda de muy baja energía y selección por tamaño y transporte. Entonces podemos ver que es lo esperable, que entre la mezcla de 0% relave y 30% relave, las emisiones bajan considerablemente. ¿Por qué? Porque lo principal del hormigón es el cemento, y estamos disminuyendo el cemento.
y en este caso el relave no atribuyó mayores emisiones, lo cual podría ser discutible, pero en este caso no se consideró. Lo mismo con el costo, dado que en este caso solo consideramos los costos de estos procesos muy particulares, también disminuye el costo. ¿Por qué? Porque el cemento también es caro. Entonces, si disminuyemos la cantidad de cemento, también va a disminuir el costo. Pero para ser un poco más específica, lo que hice fue hacer este cálculo por megapascal. Es decir, cuánto estoy emitiendo, cuánto me está costando cada megapascal de mi hormigón, ¿ya? Entonces, aquí evidentemente el relave pasa a ser más dañino, porque el relave resiste menos. Entonces, podemos ver que en compresión, esto es este eje está mal, debería decir CO2. Podemos ver que en compresión el relave es peor que el cemento. Lo mismo con el costo, también pasa a ser más caro, pero lo importante aquí y para la impresión 3D es la unión intercapa, que vendría siendo esta dirección. Y en esta dirección sí es mejor el relave, porque ese viene siendo el talón de Aquiles y donde es más restrictiva la tecnología. Entonces a esto deberíamos apuntar y es un muy buen resultado. Todavía es un poco anecdótico porque no tengo los medios para poder hacer repetidas veces, pero ya tengo 2 oportunidades, tanto en Chile como en Japón, que demuestran que esto es posible. Así que es un buen resultado para mí y tengo hartas conclusiones. No voy a entrar en detalle en cada uno porque ya llevo mucho rato hablando, pero lo principal es que me quedo con que esto es factible en 2 países distintos, con 2 materiales distintos, y en ambos casos se logra lo que estaba tratando de hacer, si bien no en la escala que yo buscaba, sí se logra y hay esperanza de que esto sea mejor en el futuro. Así que muchas gracias por su atención y espero poder prontamente publicar esto en un paper y avanzar en mis títulos. Entonces, preguntas. Tenía una duda en la parte de estado fresco, porque, o sea, no, donde estado endurecido, ahí están los resultados como en megapascales, pero no sé si has tenido tiempo de analizarlos como de manera relativa y se puede ver, por ejemplo, que la diferencia con relave y sin relave, si es que esas diferencias van aumentando o disminuyendo en el tiempo. Porque, por ejemplo, si es que fuera un efecto más físico el que pudieran tener la hidratación, probablemente uno esperaría que tal vez las primeras edades, como el primer ensayo, haya menos diferencias, porque eso es un efecto físico que ocurre al minuto 1, pero tal vez si hay algo de reactividad puzolánica en algunos relaves, tal vez a edades más tardías, sé que ya queda como fuera del foco, pero tal vez a edades más tardías eso empezaría a actuar y tal vez achique esa diferencia. La brecha entre... resistencia. Sí. Sí, eso se podría hacer, pero no lo realizo. ¿Podría ser algo interesante a considerar? Claudia, hay una pregunta porque tú sacaste que tu mortero con relave es más caro. En algunos casos, si es que lo analizamos desde el punto de vista del megapascal, pero ese megapascal en la situación de la impresión 3D, esta es la que más importa. Entonces, esta es la variable que te controla. Ya. Porque eso le da, es como lo que le da la solidez a un muro impreso. Entonces, si eso no es lo suficientemente alto, no importa cuánto resista el resto, eso no va a ser factible. Pero finalmente, tú lo llevaste a megapascales, pero finalmente todo esto se lleva al costo de construcción. Ah, claro, no, si lo vemos desde un punto de vista sin analizarlo por resistencia, el que tiene relave es más barato. El mortero con relave es más barato. Es más barato y más resistente. En esa dirección. En esa dirección, exacto. Y por lo tanto, es decir, tendría beneficio. Claro. Tú ahí solamente colocaste el costo directo, ¿no es cierto? Sí, el costo de los materiales no considera el costo de construcción y Ya, eso
¿incluye los costos que tú tendrías por transporte desde el...? No, entonces ahí también sería una variable a considerar. Ya. Porque claro, en este caso, como las operaciones de Codelco están cerca de la región metropolitana, no sería tan costoso el transporte, pero la mayoría de los relaves están en el norte de Chile. Entonces, si es que uno quisiera hacer algo con los relaves de Antofagasta, tendría que idealmente consumirse ahí mismo, en la Ya. misma región, para no tener ese aumento en costo y en CO2. Perfecto. Y ahí, un poco preguntando, ¿la minería no te pagaría de repente por llevarte el relave? Acabo de preguntarle eso a un minero hoy día, pero en la práctica sí, o sea, en el papel sí, pero si ellos se dan cuenta de que esto tiene un valor, van a querer vender. Como que saben, van cachando que, como que esto te sirve, parece que es mejor, entonces ya te lo dejo a este precio, pero no te lo voy a regalar. Aunque sea un ahorro para ellos, porque es un ahorro para ellos. Y es un riesgo para considerable. ellos. Sí, total. Pero ellos no quieren como vulnerabilizarse ante los que sí están buscando este material. De hecho, complementando un ejemplo ahí, entre los materiales de reemplazo que la Claudia destacó, que está la silica fume, ese es un desecho de la fabricación de microchips. La cuestión es que en un momento se vio que es 100% silicia amorfa, que es como oro para el hormigón, y hoy en día ese producto en particular se vende más caro que el kilo de cemento. Entonces más caro ese kilo de material de desecho y que ya está saturado el mercado. O sea, no es como que ya no se considera un material de desecho, se considera otra línea de negocio en la producción de material. Ah, ya. Sí. Súper. ¿Más preguntas en la casa? Por si acaso. Y tenía otra. Adelante. De los depósitos que viste, sino que sacaron de distintos lugares y hay algunos que ya, por ejemplo, están 100% saturados y no son nuevas operaciones de relay. O sea, están ahí y ya no van a botar material nuevo. No sé si has visto o si tienes como dentro de la caracterización considerado cuáles son relaves antiguos y cuáles son relaves como recién depositados y si eso puede producir una diferencia en el efecto, considerando que si un relave que quedó botado por mucho tiempo, tal vez pasó lluvias o pasó algún fenómeno ambiental que puede hacer que pierda reactividad o que cambie su comportamiento. Sí, como les mencionaba, la tendencia que vi en la caracterización química es que los relaves más jóvenes contienen más pirita que los relaves más viejos. Eso probablemente es porque lixiviaron hacia el fondo o incluso más allá del depósito, si estos depósitos tienen algunos casi 100 años. Entonces, lo que está en la superficie probablemente es muy diferente a lo que está en el fondo. Entonces, ahí lo que se tendría que hacer en una siguiente fase es caracterizar cuál es el que más nos sirve y hacer un trade-off con lo que menos cuesta. Porque, por ejemplo, estamos viendo ahora en el piloto, es menos costoso sacar el relave directo de la operación en modo fresco, desviar ese camino y sacar el relave de ahí, Claro. más que ponerse a excavar un depósito que ya existe. Entonces ahí son esos detalles que hay que ir viendo más adelante. ¿Y cuán estable es químicamente el relave? O sea, digo, vas sacando en distintas partidas un mismo depósito, ¿químicamente son homogéneos? ¿O ¿En el tiempo o en un mismo batch? que no sé cómo técnicamente sea, pero tiene una cancha de relave que viene de toda una misma mina, sacas de un sector y de otro y de otro, ¿químicamente son estables? No, o sea, no son variables. O sea, claro, No son homogéneos. Eso. Entonces esa es otra dificultad de usar estos materiales. Por eso mi hipótesis va más por las propiedades físicas, Claro. que sí son más uniformes, porque la molienda es igual para todos, más que las químicas, y ir controlando las químicas. Pero al final lo que controla es la física y no la química. Así eso te permite poder usar este material con mayor tranquilidad. Y una pregunta de muy inocente. Y no será, o sea, ¿qué diferencia hay? Porque entiendo que ese material ya está procesado, por lo tanto está disponible. Sacar relave versus romper un trozo de roca cualquiera, molerlo a nivel polvo y usarlo de la misma manera y sin un proceso químico que lo pueda haber contaminado. En Chile es muy barato hacer ese procesamiento agregado. Particularmente, en el fondo lo más costoso es como la licencia para operar y los permisos.
la molienda y la selección es muy barata. El agregado se vende, no sé, a menos de $10 por metro cúbico. Entonces, esto sí va a ser más caro, sí o sí, pero no lo estamos vendiendo como agregado, lo estamos vendiendo como cemento. Y el cemento sí es más caro. No Es sé. que yo creo que me llamó la atención al principio, como que te dio un poco, cuando pusiste, te dio vergüenza de decir, y solo han ocupado el 40%, por lo tanto hay 60% más Claro, de espacio disponible para seguir echando estas cosas. exacto. Pero la gran diferencia está en ese impacto ambiental, ¿no? Sí, O sea, 100%. claro, o sea, Aquí moler como la- piedra es mayor impacto aún porque es una mina nueva, esto Claro. es un residuo. Entonces creo que ahí también hay una ventaja que va más incluso de la capacidad que tenga la mina de Por supuesto. seguir guardando. Sí, pero como esto es orientado al Codelco, que Ah. es mi cliente, le tengo que dar sus beneficios también a ellos. Sí. Pero En todo caso, eso sí es un beneficio para las minas. lo que dicen de romper roca y ocuparla así, lo que se hace hoy en día con la pozolana. Pozolana, básicamente eso es lo que estamos haciendo hoy en día. La ventaja que tiene esto es que es un desecho industrial y claro, tiene mucha más contaminación porque Pero pasa la por todo el pozolana proceso. busca una composición química más o menos específica. Esto sería roca. Ah, pero hoy en día las reacciones que están teniendo Ya. están más cercanos a lo que tú estás diciendo. Oye, y lo último, una pregunta, perdón, pero cuando hiciste lo del corte, la evaluación del corte, ¿no? Y encontraste que había esta diferencia, ¿lo comparaste también con cuarzo esa misma vez? No, no, porque no impreso con cuarzo. Porque Impreso cuarzo te con- podría mostrar si es que si es que es solo físico o hay una acción química. Ya, no tiene idea, no, weón. Ok. Ok, perdón. Eh, bueno, sí, sí se puede hacer ese cambio y estudiar si es que efectivamente es solo física el efecto o es químico. Pero no lo he hecho. No he impreso solo con cuarzo. Mira, no lo voy a hacer. Ah, buena. Sí, O sea, Vamos a ver, profesor. Oye, lo que tú mencionas, perdón, con respecto a la propiedad física y química, bueno, en otro proyecto de algo similar que estamos haciendo, pero la fabricación de agregado a partir de las cenizas forestales, comparamos con cenizas volantes, y también vimos ahí que las propiedades físicas de las cenizas, aunque sean de distintas industrias, tienen un efecto más significativo que la reactividad, entonces como que tus resultados, porque también son cenizas poco reactivas, algunas, porque son de depósito, como que algo como transversal que también se está viendo en otros materiales. Entonces, como que son súper consistentes y creo que son bien potentes. sí, totalmente. Hay potencial. Súper. ¿Y por En un la- comentario? ¿Algún otro comentario? Yo tengo el penúltimo. Así que, sorry. No, dale, dale. No. Que si bien Claudia ha destacado acá todo el impacto que ha tenido su investigación específica de los relaves, que creo que en sí es un peso enorme, también creo que un gran valor que tiene tu investigación y que te hayas atrevido a incursionar en esta área que antes de que partieras tú no tenía desarrollo en la universidad, es que yo creo que ni siquiera vamos a poder cuantificar el impacto que va a poder tener tu investigación en todas las investigaciones futuras que vengan y todo lo que ha abierto el camino. O sea, es probable que todas las investigaciones que vengan de acá para adelante en impresión 3D en esta universidad, aunque no te van a poder citar, porque la metodología no es que haya quedado en un paper, pero va a tener ese impacto enorme de la reducción de tu vida que ha hecho estos años, el estrés de todas esas impresiones que salieron mal, todos cuando pensábamos que ya habíamos llegado a una solución y volvía a caer. Pero además la resiliencia que has tenido creo que es súper destacable y eso es un impacto, no sé cómo lo vamos a evaluar, pero creo que va a ser enorme. Es verdad, entonces. Muchas Soy gracias. beneficiario. O sea, pensando hoy día cómo salió esa impresión. Es imposible salir a eso a la primera sin todo el camino que has liderado en este periodo. Bueno, sí. Bueno, lo que dejó Mauricio López, estamos continuando. Sí. Sí, y esto muestra un poco lo que se logra con en este programa con la industria, hacer como unimos todo la academia y la industria en cosas nuevas. Así que felicitaciones ahí, Claudia, muchas gracias a todos. Nos miramos más adelante en otro seminario, así que agradecemos a Claudia y nos vemos más adelante. Que estén muy bien, pues. Adiós. Gracias. Y perdón por la idea. Pero me quedé por prometerle más que la sopa. ¿Tú crees que te estaba hablando a ti?